Yo creo que la historia guaraní en adelante es una historia que con 5 o 10 años más de hacer un trabajo fuerte como el que se está haciendo, eso va a... ¿Y si no hacemos? Mucho. Bueno, yo creo que en realidad se está haciendo. Y una cuestión muy interesante, Roberto, es que esa gran gestión no viene precisamente del sector del gobierno, por más que hoy tengamos una Secretaría de Política Lingüística que dentro de lo que puede hace todo lo que puede. Sin embargo, todo ese movimiento, esas actividades de fortalecimiento han venido siempre de sectores privados y de particulares. Y eso hoy en día está muy fuertemente arraigado, incluso con un hecho que creo que siempre es importante de tomar en cuenta, el que hoy, por ejemplo, el guaraní está instalado en el mundo virtual. Sí. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, una versión de Wikipedia en guaraní, totalmente en guaraní, una cosa impensada. Ya tenemos, por ejemplo, la versión ya en guaraní del navegador Firefox, Aguaratatá, Firefox Zorro, Aguaratatá, claro. Y que la propia Mozilla nos había pedido que hiciéramos la traducción. Es la única versión en una lengua americana, la que hoy tiene Mozilla en su navegador. Y lo otro, por ejemplo, hoy fácilmente uno puede entrar y trabajar con el traductor de Google. Un ejemplo que es lo más usado. Está trabajando en un 60-70% y se sigue en este caso haciendo el trabajo de cargado. Y otro plano también interesante con lo que en este caso todos conocemos como el ChatGPT o Gemini o Claude, que son versiones de inteligencia artificial que también ya van incorporando. Se van incorporando. Es decir, lo que con respecto a otras lenguas americanas, porque acá las lenguas, digamos, emergentes, que están a la altura del guaraní o por debajo, en el prestigio social, inclusive internacional, están el quechua, el aymara, mapuche y una variedad del maya. ¿Y el guaraní está mejor? Guaraní está mejor posicionado.